buenas noches en nombre del Instituto y les agradezco la compañía para esta reunión especial que vamos a tener sobre Argentina. Para los que no están familiarizados con el Instituto fue creado en el año 2008 con el objetivo específico de defender la institucionalidad y los valores de la libertad. Y desde entonces hemos tenido una larga trayectoria en materia de seminarios, paneles, cursos y reuniones en otros países. Inclusive hemos tenido algún par de presentaciones ante el panel del Senado de los Estados Unidos sobre temas muy específicos. Y hemos cambiado en los últimos meses algunos formatos que teníamos. En lugar de tomar el tema globalmente en América Latina, hemos decidido estudiar país por país, dando una secuencia generalizada sobre los temas que nos preocupan, y especialmente después de la pandemia. Y hemos específicamente invitado para hablar de la Argentina a algunos especialistas en temas muy concretos y muy específicos. Y el primero que tenemos es Mariano Causino, que es miembro del Instituto y que es uno de las grandes promesas que tiene la política exterior argentina, muy crítica de lo que está ocurriendo en este momento en la Argentina como tal. Mariano es abogado, ha sido embajador en Costa Rica y en Israel, es miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y miembro del Consejo Directivo del Instituto. Y ha publicado un par de libros sobre historia argentina y especialmente un par de libros sobre Rusia, que es su especialidad. Está haciendo al inglés. Y la primera pregunta que yo quería hacerle a Mariano es ¿cómo ve una especie de desconcierto argentino en materia de política exterior, donde estamos prácticamente enfrentados con nuestros vecinos y donde todavía no tenemos claro saber qué rumbo vamos a adoptar en el proceso que se está desarrollando en el orden internacional? Y quería pedirte, Mariano, tu primera impresión respecto a la política exterior argentina. Bueno, la política exterior que está llevando adelante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner desde diciembre de 2019 es una política que en cierta manera está, a mi modo de ver, repitiendo algunos vicios propios de la política exterior argentina de los últimos 50 o 60 años, que se caracteriza por una gran pendularidad, por una oscilación muy con grandes extremos, derivada de los cambios de gobierno. Esta particularidad, que es una situación que yo diría que en cierta medida es, no digo que es excepcional, pero sí probablemente sea el país de la región, tal vez con la excepción, por supuesto, de Venezuela, ¿no? Pero sacando la situación excepcional de Venezuela o algún otro país del Foro de San Pablo, es tal vez el país que más ha oscilado en posiciones de política exterior, comprometiendo en el largo plazo la imagen y el comportamiento internacional de la Argentina. Es un país que ha oscilado en la política exterior mucho más que Chile, mucho más que Brasil, mucho más que el Uruguay, más que Perú, más que Paraguay, de modo tal que, y eso a la larga es un hándicap en contra para un país como la Argentina, que es una potencia mediana, es un país, la Argentina es el octavo país más grande del mundo, es un país con una población relativamente pequeña para el tamaño de su territorio, es una población todavía con un buen nivel educativo, tenemos 5 premios Nobel, tenemos un buen nivel educativo aún, pero la Argentina no es una gran potencia, es un país que compite por el tercer lugar en su región. Ahora, y con esto terminaría esta respuesta, una de las pocas políticas en materia de vinculación con el mundo que la Argentina había logrado en el periodo democrático, a la salida de la dictadura militar hace ya casi 40 años, fue el proceso de integración regional y básicamente un proceso de pacificación en las relaciones con Brasil y con Chile fundamentalmente, y un sistema de integración a través del Mercosur. Lamentablemente esas vinculaciones habían sido mantenidas a lo largo del tiempo, básicamente por los 3 primeros gobiernos democráticos, el del presidente Alfonsín, el del presidente Menem, y los que lo sucedieron, diría, hasta hace unos 10 años. En los últimos, un poco más, en los últimos 10 años, el gobierno de Cristina Kirchner ya fue abandonando esa política y se fue vinculando extremadamente con los países del llamado Foro de San Pablo o del socialismo del siglo XXI. El gobierno del presidente Macri intentó volver a esa política de una buena relación con los vecinos, la logró parcialmente, pero rápidamente esa política fue dejada de lado, y hoy la Argentina está en una posición muy difícil con Brasil, donde la relación está prácticamente
congelada y con los demás socios del Mercosur en buena medida, cosa que después va a poder explicar seguramente con más precisión que yo el doctor Marcelo Elizondo, que es un experto en comercio internacional, en relaciones económicas internacionales, y de alguna manera esa mala relación en la región está complicando en buena medida la posición económica argentina. Argentina siempre ha tenido una relación muy especial con Brasil. ¿Cómo la ves en este momento, Mariano? Bueno, lamentablemente la relación argentina-brasileña está completamente congelada, es decir, desde hace 10 meses aproximadamente no se ha producido un encuentro entre los dos presidentes. El presidente Alberto Fernández ocupa su cargo hace ya casi 10 meses, pero hace más de un año que sabe que va a ser presidente de la República, porque después de las elecciones primarias del 11 de agosto del año 2019, y como consecuencia de un triunfo muy importante en ese comicio, él sabía perfectamente que iba a ser presidente de la Argentina, y en más de un año no ha encontrado oportunidad para reunirse con el presidente del Brasil. Algunas declaraciones del presidente del Brasil han sido poco felices, hay que reconocerlo, incluso de algunos de sus miembros de su familia se han referido ofensivamente, incluso con respecto a la familia del presidente Alberto Fernández. Pero también hay que reconocer cada oportunidad que tuvo para unirse con Jair Bolsonaro, rechazó eso. La última fue cuando estaba pautada un encuentro en ocasión de la asunción del presidente Luis Lacalle Pou, el 1 de marzo de este año, antes de la imposición de la cuarentena, y él deliberadamente no asistió a la jura para evitar reunirse con Bolsonaro, y optó por ir a un partido de fútbol esa tarde y fotografiarse en un partido de fútbol, de modo tal que fue casi un desprecio hacia el Brasil. Ahora, esta situación es muy grave, como vos sabés, Guillermo, se han cumplido hace pocos días 40 años de una cumbre muy importante que tuvo lugar entre un presidente del Brasil y un presidente argentino en el año 80, como consecuencia de que las relaciones estaban muy mal en ese entonces, y gracias a la gestión diplomática de un gran diplomático argentino que ya no está entre nosotros, que fue Oscar Camilión, que era embajador argentino en Brasil en ese momento, se logró destrabar por los conflictos que había con los ríos, las represas, etcétera, etcétera. Pero fíjense hasta qué punto hemos descendido en el nivel de la relación, y creo que es un punto muy malo para la Argentina. Más, con esto termino, más cuando en el mundo se está produciendo una creciente rivalidad entre potencias, entre los Estados Unidos y China, con intereses en todos los lugares del mundo, incluyendo Sudamérica, y la Argentina tendría que poder coordinar con Brasil y con sus socios del Mercosur una postura común frente a Estados Unidos y a China, en posiciones vinculadas a la pandemia, al 5G, a la adhesión o no a iniciativas como la Ruta de la Seda, etc. ¿Y vos ves alguna posibilidad de que Argentina adopte una política exterior razonable en los próximos tiempos? Bueno, yo creo que siempre se puede mejorar, también siempre se puede empeorar. La política exterior es una facultad casi indelegable del presidente de la República, que tiene dos funciones esenciales: un presidente en el sistema constitucional argentino o copiado del sistema americano, que son la política exterior y la defensa, son indelegables. Lo que yo sugeriría, si pudiera decir algo, es que las relaciones internacionales deben manejarse con criterios de Estado, no con criterios ideológicos o de preferencias personales. El sistema internacional está basado en un esquema de estados nacionales desde hace 350 años, desde la Paz de Westfalia. Y ese sistema internacional, que aún sigue vigente, establece que las relaciones soberanas deben funcionar en base a criterios estatales y no a criterios religiosos, como era en ese momento, al fin de las guerras religiosas en Europa, o a los sistemas, a las preferencias ideológicas, porque en el siglo XXI la ideología ocupa el lugar del fanatismo religioso en el siglo XVII o XVIII. De modo tal que es un avance civilizatorio que las relaciones entre estados soberanos puedan conducirse en base a criterios objetivos y no a criterios de preferencia personal. Yo creo que el presidente ha designado un buen embajador en Brasil, ha designado el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, hizo un buen intento de acercamiento con su par del Brasil. Como le decía el embajador Scioli, creo que tiene las mejores intenciones, pero donde el presidente no quiere, ningún embajador, ningún otro funcionario puede hacer nada. Yo creo que muy vinculado a esta política exterior es el tema que precisamente le prestaba
planteara Marcelo Elizondo, es decir, a dónde va la economía argentina con toda esta política exterior que aparentemente es muy errática, y Marcelo es uno de los hombres que más conoce de política o de comercio exterior, y ha sido presidente de la Fundación Exportar y tiene una larguísima trayectoria en materia de política exterior, en materia de comercio exterior. ¿Cómo ves, Marcelo, esta posibilidad de coordinar la política exterior argentina con nuestras posibilidades económicas después de la pandemia? Bueno, la Argentina parte de una situación económica muy compleja doméstica. Yo creo que la Argentina tiene algo así como un cuadrado dentro del cual está encerrado, un cuadrado en el cual el primer lado es una situación macroeconómica muy complicada, un desborde fiscal que no puede ser financiado genuinamente ni sosteniblemente, entonces se acude a emisión monetaria o a sobreendeudamiento que después genera crisis inflacionarias o cambiarias o de deuda, como hemos tenido recientemente. Un desborde macroeconómico que además es fuente de imprevisibilidad y de inestabilidad en todas las variables. Esto está actuando duramente sobre los agentes económicos porque los agentes económicos en un marco de tamaña inestabilidad solo toman decisiones de corto plazo. La Argentina tiene una recesión de años. La economía argentina, antes de empezar la pandemia, medía lo mismo que la economía argentina 10 años antes. Hace 10 años que sube un poquito, baja un poquito, sube un poquito, baja un poquito, virtualmente punta a punta no crece. Primer lado del cuadrado. Segundo lado del cuadrado, una situación regulatoria muy complicada. La economía argentina está obstruida por un sistema regulativo que genera una incapacidad de actuar. Es un sistema en el cual la legislación laboral es prohibitiva, el sistema tributario es fuertemente condenatorio de la iniciativa, la inversión y la innovación. Las normas vigentes desde el punto de vista administrativo afectan la capacidad de contratar, de innovar. Es un sistema fuertemente penalizador de la iniciativa económica desde el punto de vista legislativo, que se va agravando. Las últimas decisiones del Congreso Nacional han ido en ese sentido. El tercer lado de ese cuadrado es el contexto político general, dentro del cual vemos un escenario de mucha conflictividad, una enorme dificultad para encontrar consensos y generar procesos para dirimir controversias, y ese ámbito político llega tan alto como para tener un sistema institucional muy afectado, que es una pésima noticia para los actores económicos. La Constitución Nacional virtualmente desconocida constantemente por las decisiones de los poderes constituidos, mucho ruido en el funcionamiento de la división de poderes, en el federalismo. Y el cuarto lado del cuadrado, Guillermo, es la relación con el mundo. La economía argentina es una economía fuertemente cerrada en materia comercial, lo cual hace que la Argentina exporte muy poco e importe muy poco. La Argentina es uno de los 5 países del mundo con menor participación del comercio internacional en su Producto Bruto. Es una economía extremadamente cerrada, lo cual se vincula con todo lo anterior, pues es una economía que invierte poco, que tiene mucha dificultad para modernizarse. Muy interesante un dato que muestra que desde que comenzó el siglo XXI hasta hoy, son 20 años, la Argentina es el segundo país de todo el mundo en el que el stock de inversión extranjera directa peor evolucionó. O sea, midiendo los más de 200 países que hay en el mundo, si uno mide la evolución del stock de inversión extranjera, o sea, no el flujo, sino la inversión hundida, el stock de inversión extranjera directa en todo el mundo desde el año 2000 hasta hoy creció casi 400%, 395%. En la Argentina creció 2%. Que tenemos básicamente la misma inversión extranjera directa medida en dólares que la que había a fines de los años 90 cuando empezó el siglo XXI. Lo cual muestra esa desvinculación de la economía argentina en relación al resto del mundo, en materia de inversión extranjera en la Argentina, Argentina fuera de su país, en materia de comercio internacional, e incluso en materia financiera, porque la Argentina el único acceso a financiamiento externo que tiene es básicamente para el sector público, que de tanto en tanto termina desconociendo sus obligaciones y termina renegociando la deuda, lo cual contribuye a ese problema de confianza. Entonces, ese cuadrado
termina generando un círculo muy negativo, muy vicioso, que explica buena parte de los problemas que tiene hoy. No son problemas por dificultades de coyuntura, sino por razones estructurales. Argentina hace mucho tiempo que parece vivir por encima de sus posibilidades, sobre todo en materia de exportación, no consigue los dólares que hacen falta o recurre al crédito o a la emisión interna. La pregunta es, ¿qué chances tiene Argentina de poder exportar más y poder actualizarse respecto a su economía? Bueno, la verdad es que la Argentina tiene enormes posibilidades si organizara su economía para aprovechar su potencial. El problema es que su potencial nunca llega al acto. La Argentina es una economía con una bajísima tasa de inversión. La tasa de inversión de los últimos 2 años, que son años de crisis, pero de todas maneras no son meses, es más de un año, la tasa de inversión de la Argentina es aproximadamente 13% del Producto Bruto. Esto es la mitad del promedio mundial. En el mundo el promedio tasa de inversión en relación al Producto Bruto Mundial es 24%. La Argentina está un poquito por encima de la mitad del promedio mundial. Es una economía que se descapitaliza, entonces tiene enormes dificultades para abastecer la demanda internacional. Esto puede agravarse, Guillermo, en el futuro inmediato. Todo indica, conviene no hacer predicciones, pero en base a las tendencias que estamos viendo, que la economía mundial se encamina hacia una creciente tecnologización y digitalización. Los grandes generadores de valor en la nueva globalización son los que utilizan el conocimiento como insumo, por lo tanto vamos a una economía más complicada desde el punto de vista de la competencia, porque hay que competir en base a valor y no en base a costos. Una economía cognitiva. En segundo lugar, vamos a una economía internacional en la cual las condiciones regulativas también van a ser más complejas. Ya no es una economía que va a estar generando acuerdos de libre comercio, bajando aranceles, integrando espacios diferentes. En realidad empiezan a aparecer coaliciones internacionales que van generando exigencias que van más allá de la mera alianza arancelaria. El estado de situación del inconcluso acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea lo está marcando. Los europeos están diciendo, quieren avanzar en el acuerdo, bueno, pero respeten normas ambientales en el Amazonas, respeten normas laborales cuando levantan la cosecha. Empiezan a aparecer en las confluencias internacionales exigencias no arancelarias que están levantando el piso de los requisitos cualitativos en la economía internacional, lo cual te lleva entonces a un tercer elemento, que es la necesidad de tener empresas que están en condiciones de competir en esa economía más exigente. Empresas que cumplen estándares de calidad, certifican procedimientos, que están en condiciones de satisfacer exigencias técnicas. Y por lo que decíamos antes, la Argentina no está en condiciones de competir en esa economía crecientemente exigente. La Argentina hoy tiene solo 6 de las 100 principales empresas multinacionales latinoamericanas, dentro de las cuales más de 30 son brasileñas, más de 20 son chilenas. La Argentina tiene poquísimas empresas que comercializan su producción con el resto del mundo, tiene una muy débil participación en las cadenas internacionales de valor, que en realidad son alianzas entre empresas que ya no comercian entre sí solamente, sino que invierten, planifican, generan estrategias comunes. Todo esto es consecuencia de lo primero que yo decía, de ese cuadrado de dificultades. Entonces, la manera de romper esa debilidad en la participación de la Argentina en el comercio internacional es primero poner en orden su espacio interno, corregir esas 4 condiciones, y luego poner en marcha algo de lo que hablaba Mariano Causino recién, que es una política de estrategia internacional, generación de alianzas, creación de arquitecturas vinculares y espacios que favorezcan la internacionalidad de las empresas. Una condición del mundo que viene, Guillermo, es que es un mundo de empresas internacionales, un mundo, aún pymes, se habla de las micro multinacionales, pero empresas internacionales que actúan en base a los estándares de calificación crecientes, es una economía más compleja. Bueno, la Argentina puede tener más éxito si aprovecha las condiciones potenciales que tiene, pero ordena su espacio interior y genera puentes con el resto del mundo para tener esos actores que hoy no tiene, que es más empresas globales. La Argentina es uno de los pocos países que ha retrocedido en materia de pobreza, en materia de indigencia, y que ha retrocedido y no ha crecido en los últimos países.
¿hay alguna posibilidad de poder mejorar esto aparte del esquema que vos estás planteando de modificación de la estructura general? La Argentina viene intentando desde hace muchos años resolver el problema de la pobreza a partir de lo que se llama políticas sociales, que en realidad no son más que aportes gubernamentales para mitigar los efectos de la pobreza solamente desde el punto de vista económico, o sea, ponerle dinero en el bolsillo a la gente, desconociendo un componente muy significativo de la pobreza, que es el componente emocional. Es decir, la gente, las personas que no pueden ser partícipes del desarrollo de un proyecto de vida, de la interacción social que es consecuencia de la participación en procesos laborales, en la interacción comercial, en la vida de todas las personas que va más allá de las puertas de su casa. Por lo que lo primero que yo diría es, el asistencialismo ha generado en la Argentina una ineficiente respuesta económica, pero una muy perniciosa afección psicológica, emocional y social de la gente que ha quedado fuera del proceso productivo y que se ha debilitado desde una perspectiva que va más allá de los billetes que tiene la gente en su bolsillo. Por lo que me parece que lo que está claro es que lo que se debe buscar es la conformación de una economía virtuosa que vuelva a crecer, que vuelva a generar empleo a partir de la inversión. Y, en mi opinión, lo más importante en el largo plazo, en el corto y el medio pueden haber más políticas de asistencialismo, pero en el mediano y en el largo lo más importante es que la Argentina vuelva a tener una economía que crece, que invierte, que genera empleo, y mientras eso no ocurra, yo creo que todo lo demás son paliativos. ¿Pero vos crees que eso es posible? Porque cuando uno mira lo que pasa en Argentina con las leyes, con las estructuras, con el sindicalismo, con una gran cantidad de cosas, da la sensación que estamos en un forceps del cual es muy difícil romperlo, ¿no? Es muy difícil poder quebrar las cosas que vos planteás como posibilidad de crecer si no cambiamos totalmente la mentalidad. Hay un problema de valores predominantes, es verdad, que surgen de los comportamientos. Yo creo que es posible, Guillermo, paradójicamente, a partir del estado de crisis al cual se llega. La Argentina ha mostrado históricamente que reacciona cuando se cae. Yo tenía un profesor que decía que la victoria oculta lo que la derrota enseña. En la Argentina las derrotas han sido bastante engañosas porque han sido derrotas para el conjunto, pero dentro de ese conjunto había mucha gente que sacaba buen partido. Y en este momento la Argentina está llegando a una instancia muy compleja en la que todo el mundo está perdiendo. Y quizás eso termine generando alguna reacción en términos de volver a generar una sociedad que se ampara en el mérito, que premia el esfuerzo, que apoya la calidad, que entiende que primero hay que tener una economía que crece y después podemos ir a discutir otro tipo de cosas. Por lo que, paradójicamente, yo creo que el estado de crisis en el que estamos es tal, y lamentablemente avisoro que después de pasado lo peor de la pandemia, la situación económica y social en la Argentina va a ser muy complicada y probablemente la situación política consecuente va a ser complicada. Bueno, quizás sea una instancia en la cual las pocas ideas equivocadas que quedan se caigan y no haya sino la obligación de pensar de nuevo. Sí, yo creo que la situación argentina es mucho más complicada desde muchos puntos de vista. La económica es una de las cuales es muy difícil arrancar, pero a mí me preocupa, por ejemplo, lo que la encuesta llama la anomia argentina, ¿no? Es decir, la Argentina tiene normas muy rígidas de cumplimiento flexible, al revés de los países que tienen normas flexibles de cumplimiento rígido y que se mantienen mucho más. Y a mí me preocupa bastante el contexto general de Argentina, ¿no? Yo no sé si Sergio ya está incorporado acá, al cual le quería pedir su opinión sobre el panorama político argentino. Sergio es uno de los analistas más lúcidos que tiene la Argentina y creo que es el que podía darle una imagen diferente a la que podemos tener los que miramos de afuera en esto. Pero yo no sé si Sergio ya está incorporado porque tenía dificultades con el horario. Sí, Guillermo, yo estoy aquí. Hola Sergio, ¿cómo estás? Encantado. Bien. Muchísimas gracias, es un gusto enorme estar aquí con ustedes.
No, te agradecemos muchísimo. Y la pregunta es, ¿cómo ves el panorama político que parece tan complicado para la Argentina? La Argentina está en unas típicas situaciones que, si me permiten, voy a hacer una mala traducción de procrastination, ¿no? Pero es la economía política de la procrastinación, ¿no? Estamos frente a un gobierno que cree que tiene margen de maniobra para postergar decisiones que percibe tiene costos políticos, tiene como único objetivo mantener relativamente en equilibrio una coalición que es muy heterogénea, que tiene diferencias que son muy, hasta ahora públicas, ¿no? Que al margen de eso tiene un presidente que no es un líder territorial, es un presidente legítimo en términos institucionales, formales, pero en la realidad hay una situación, algún colega mío lo llamó el hipervicepresidencialismo, que es inédito, ¿no? Estamos acostumbrados al hiperpresidencialismo y nos quejábamos, bueno, tenemos un hipervicepresidencialismo que sesga la agenda y el presidente termina, digamos, mimetizado para no quedar desautorizado. Entonces, en ese contexto, obviamente es muy frustrante, porque todos los días vemos una agenda que está desacoplada de las prioridades ya no estratégicas, ¿no? Porque el gobierno de Macri básicamente hizo lo mismo, postergaba decisiones que eran percibidas como necesarias, pero la autopercepción de debilidad por parte de la administración Macri hizo que se postergaran estas decisiones hacia un futuro, suponiendo que los mercados iban a financiar los desequilibrios. Finalmente eso no pasó, ¿verdad? Aquí incluso hay un divorcio con la agenda ciudadana. Entonces, yo creo que aquí, evidentemente, se abre una perspectiva importante desde el punto de vista del desgaste del gobierno. Esta semana publicamos con Eduardo D'Alessio el monitor de humor social, lo hacemos sistemáticamente en El Cronista todos los meses. Bueno, ya Alberto Fernández tiene una imagen positiva que es incluso menor a su caudal electoral, por un punto, que es algo simbólico, pero básicamente todo el capital político que él logró acumular en el contexto de la pandemia, en la primera etapa en particular, hasta mayo, ya lo dilapidó, ¿verdad? Rápidamente. La imagen de Cristina llegó a un piso, está en 30%, Máximo también, Massa también, está un poquito más abajo, el presidente cayendo, no hay líderes fuertes del oficialismo con sustancia y con capacidad de, digamos, mantener firme una coalición que fue eficaz en el electoral, pero que, como siempre ocurre en la Argentina, es disfuncional, digamos, administrando la cosa pública. Lo mismo que con Cambiemos. Y de hecho, perdón, termino con este comentario, ¿no? Es una diferencia en la coalición de gobierno, pero lo que uno lee cuando mira lo que está pasando hoy, también la posibilidad de un conflicto de poderes entre el poder judicial y el poder legislativo, ¿no? Aparentemente se recurriría al poder judicial para resolver cosas que el poder legislativo no puede resolver hoy mismo. ¿Vos lo ves así? Pues ya hubo un fallo hoy, ¿no? El contencioso administrativo dándole la razón a la oposición, dando por caído el acuerdo por el cual se podía sesionar virtualmente. Igual eso va a ser obviamente apelado. Ustedes saben que la justicia en general es bastante cauta para no meterse en dilemas o conflictos formales o de interpretación de reglamentos en el Parlamento, ¿no? En general es muy cauta y los jueces tienden a no meterse. En este caso en particular, me parece que la verdad que la posición tenía un argumento fuerte, ¿no? Y por más que Massa logró mostrar una tenue mayoría, en la práctica, la verdad que estamos ante una situación patética, porque el Congreso, uno sabía que en el Senado, Cristina iba a abusar de su predominio y del tamaño de su bloque. En la Cámara de Diputados uno tenía la esperanza de que hubiese más diálogo, más consenso, y que fuese la Cámara donde de alguna manera la dinámica gobierno-oposición fuese distinta, ¿no? Pero como todo se radicalizó y la reforma judicial galvanizó, digamos, tácticas, estrategias, eso tiñó todo, y lo que se estaba discutiendo era de eso, ¿no? Del reglamento, ¿no? De la posibilidad de que se vote la reforma judicial, porque efectivamente el oficialismo fue convenciendo a pequeños bloques que están dispuestos, después de esta ampliación del número de cargos a distribuir, a darle el quórum al oficialismo, ¿no? Así que
Yo te diría lo siguiente, completando un poco el diagnóstico original. La Argentina se encamina a una crisis más profunda de lo que ya tiene. Y coincido que en general reaccionamos cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Luego del evento, luego del choque y no antes. Entonces, lamentablemente vamos a tener que chocar, las cosas se van a poner peor antes de que haya chance de corregir el rumbo. Me temo que esto es así. Probablemente haya que mirar la cuestión cambiaria, la inflación, en lo económico. Seguramente puede haber alguna crisis política, conflicto de poderes, o puede haber algún evento de seguridad, porque la seguridad se está deteriorando rápidamente. Y como tal ya estoy también ahí temiendo en mis, digamos, yo tengo algunos escenarios contingentes. A mí no me sorprendería que en Argentina haya una reacción de propietarios que con miedo a las intrusiones, a las tomas, traten de defender su propiedad, lamentablemente, a los tiros. O sea, que esa violencia en la defensa de la propiedad privada, lo cual sería algo muy lamentable. ¿Se acuerdan lo que vimos en esta marcha de Estados Unidos? Ya no me acuerdo si fue en Alabama, en algún estado sureño, esta pareja que salió cuando pasaba una manifestación de Black Lives Matter, salió a defender una propiedad que no estaba siendo de ninguna manera atacada, ¿no? Era preventivo. Yo creo que tenemos el riesgo de que se generen conflictos de esta naturaleza, lo cual sería muy, pero muy lamentable, algo sin precedentes en la Argentina. Yo también lo que he visto y me ha preocupado bastante es algunas ciudades del Gran Buenos Aires donde ya hay carteles que dicen esta es una ciudad que no es afable con los asaltantes, nos defendemos nosotros mismos, no dependemos del Estado. Es una cosa que realmente te pone muy nervioso que se pueda plantear cosas como esta en un país como la Argentina, ¿no? Bueno, a eso me refería, ¿no? Yo veo autorrealización de vecinos, donde no hay un uso todavía explícito de las armas, ¿verdad? Pero informalmente yo estuve averiguando, hablando con gente de la Fuerza de Seguridad, digamos, no hay un buen censo, no hay un buen registro de armas en la Argentina, porque hay un mercado negro que es impresionante, hay mucho robo, mucha denuncia de pérdida de armas por parte de las Fuerzas de Seguridad, pero digamos, la percepción es que esto es un riesgo no menor, ¿verdad? Y también hay un problema importante con las policías, porque siempre tienen salarios que son obviamente degradantes y se las arreglan con horas extra, partido de fútbol, seguridad en los boliches, bueno, en boliches me refiero a bailables o a veces en restaurantes. Todo eso hoy está básicamente detenido, parado, no tiene ingresos adicionales, ¿no? Así que entre eso, muchos tienen coronavirus, algo muy puntual, un pie de página, ¿no? Pero muchos hombres de 40, 42, 45 años tienen ya 2 matrimonios y tienen que pagar alimentos por esos matrimonios. Es decir, que el salario de bolsillo, digamos, lo que reciben teóricamente es muy poquitito respecto de lo que dice el recibo, ¿no? Perdón, lo que recibe la práctica es muy... Todo eso lo que genera es una muy mala moral en las fuerzas de seguridad, y con lo cual hay un deterioro importantísimo de la capacidad de brindar seguridad de muchas provincias, ¿no? Y para complicar esto, en algunas de ellas, en particular la provincia de Buenos Aires, hubo desde diciembre muchos presos que fueron mandados a la casa, ¿no? Antes de la pandemia, y también en el contexto de la pandemia, con lo cual, situación más compleja, hay más criminalidad porque hay un número mayor de criminales en la calle. La verdad que la situación es explosiva, yo creo que ahí puede haber una crisis no menor, sobre todo en el contexto de las tomas, ¿no? Sí. Yo quería preguntarle a un invitado muy especial, que es Agustín de Beitia, que es el subdirector del Suplemento Cultural de la Prensa, al cual escuché una conferencia estupenda sobre la pandemia, el miedo a la muerte y las posibilidades políticas que tenemos respecto a la pandemia. Agustín, me gustaría escucharte tus reflexiones, que ya te he escuchado en una que me pareció estupenda, y me gustaría escucharte cómo ves el tema de la pandemia frente a esta situación que estaban describiendo nuestros expositores. Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que si la pregunta concreta es por la Argentina frente a la pandemia, lo primero que habría que decir es que para evaluar la gestión que está haciendo el gobierno argentino de las medidas para enfrentar esta pandemia, es que la nota más saliente de esta crisis sanitaria es su naturaleza engañosa.
Es algo que ya ha sido advertido por inmunólogos, virólogos y médicos generalistas, por supuesto, en disidencia, en forma muy minoritaria y cuidadosamente acallados y desprestigiados convenientemente, ¿no? Esto sucede en todo el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? No se trata de dudar de la muerte, por supuesto, ni del dolor, ni del sufrimiento, incluso del sufrimiento de las personas, de los parientes, de los familiares de las víctimas. Sino de lo que se trata es, bueno, por todos ellos, por supuesto, nos compadecemos e incluso hemos elevado oraciones a Dios. De lo que se trata de dudar es de la proporcionalidad de las medidas que se han adoptado para enfrentar esto. Con un inédito confinamiento de sanos, dicho esto por los especialistas, no por mí, y la imposibilidad de cuestionar estas medidas. Yo no voy a hablar en particular de la enfermedad, del virus, porque no soy obviamente un especialista, pero uno nota las consecuencias de todo esto y, como digo, la proporcionalidad de las medidas políticas adoptadas. El segundo dato saliente tampoco es local, tampoco es argentino, es un fenómeno global, esto es lo que llama la atención. Es una histeria social, un terror a enfermarse, que ha llevado a las poblaciones a encerrarse, a vivir virtualmente reclusiones domiciliarias en todo el planeta al mismo tiempo. Es una situación que es lo que más llama la atención. ¿Y por qué digo que es lo que más llama la atención? Porque desde el comienzo de la pandemia se ha notado que, decía yo, su naturaleza engañosa, la alarma está basada y el terror inducido, esta es la palabra clave, el terror inducido, está basado en la idea general que se le ha inoculado a la gente de que salir a la calle es sinónimo de caer fulminado como por un rayo. Insisto, no estoy relativizando ni el dolor ni la muerte, nada de eso. Estoy cuestionando si todos, al salir a la calle, vamos a caer fulminados por un rayo y morir en ese instante. Esto claramente no es así, y con el correr del tiempo, lo que ya se podía suponer desde el principio, los que seguimos esto día a día por nuestra profesión periodística, se notaba que las proyecciones que se habían dado al principio con millones de muertos, incluso había rumores acá en Argentina de millones de muertos, bueno, no se podían dar. Con el correr de los días uno veía que la progresión de las cifras oficiales de muertos en el mundo no podía dar nunca millones de muertos, y tal es así que llevamos más de 6 meses de pandemia en el mundo y la cifra de muertos no llega al millón todavía. Entonces, esta histeria inducida es un dato saliente. Y lo que se puede después evaluar, lo que se puede medir, es cómo han reaccionado los países. Y los países han reaccionado con diferentes medidas. Yo creo que en lo esencial el gobierno argentino no reaccionó de manera muy distinta a lo que hicieron otros países. Si bien es cierto que hubo otros, algunos pocos, que apelaron más al distanciamiento social sin confinamiento, y algunos otros a confinamientos parciales. Entonces, lo que se puede medir del gobierno en este sentido es la sumisión o no a los dictados de organismos internacionales y de las voces internacionales, que son precisamente las que han inducido a este terror y a este pánico social, que es planetario. Y la Argentina, si uno compara con otros países, bueno, ha sido como un alumno ejemplar, ¿no?, de las medidas recomendadas, a tal punto que tenemos el confinamiento más largo del mundo, llevamos ya 5 meses y medio de confinamiento, causando algo que ya se ha dicho acá, una devastación económica, social, espiritual. Podríamos decir, basta decir en este sentido espiritual, que en la capital federal y en el Gran Buenos Aires llevamos más de 5 meses y medio sin poder asistir a misa, sin poder acceder a los sacramentos. Hay sacerdotes que han tratado de salir al descampado a confesar a la gente con distancia y demás, y han sido impedidos de continuar haciéndolo. Es una situación
muy anómala, muy rara, muy difícil de justificar cuando uno puede acceder tranquilamente a una ferretería, por ejemplo, ¿no? Digamos, hay mucho material para sospechar sobre esto, pero las medidas estas draconianas que ha adoptado el gobierno argentino hace ya 5 meses y medio, no han servido para frenar tampoco los contagios. Argentina ya se ubica por número de contagios en el 10º lugar, entre los que más contagios tienen. Así que este fracaso, un fracaso palmario del que ya hemos hablado otras veces, ya empieza a ser advertido incluso desde afuera. Ahora recientemente hay un artículo en el diario británico The Daily Telegraph que precisamente hablaba de eso, del fracaso del confinamiento. Sí, se cortó el audio. Mira, Agustín, yo te he estado escuchando sobre la política argentina, sobre la economía argentina, tu propia versión sobre lo que pasa con el tema de la pandemia, y sin embargo me quedan todavía los dos temas que más me preocupan de la Argentina, que son el tema de la justicia. Es decir, creo que una de las cosas que manejamos mal en la justicia es creer que hay una interferencia política en el tema de la justicia, cuando yo creo en realidad que la justicia argentina está muy mal considerada. Todas las cifras de la consideración de la ciudadanía con respecto a la justicia son malísimas, y la justicia tiene uno de los niveles más bajos de aprobación de parte de la ciudadanía. Y creo que ahora me quedan las dos personas que me quedan para hablar de esto, que son el tema de Marcela Campagnoli, que ha trabajado en esto, y con el tema de Horacio Lynch. Y yo creo que son temas diferentes, el tema de la justicia, o el estado de la justicia en la Argentina, que creo que es una cosa demasiado preocupante como para no prestarle la suficiente atención. Marcela, no sé si querés tomar vos el tema de la justicia ahora. Sí, por supuesto. La justicia nuestra hace bastante que está mal. Yo recuerdo con dolor cuando en una noche, durante el gobierno de Menem, se aprobaron 70 pliegos de jueces en un minuto. Así, en un minuto. Cuando digo un minuto es literal, un minuto. Sin haber analizado nada. Entonces, obviamente, corrupción hay en toda parte del mundo. Lo que no hay en toda parte del mundo es impunidad. Y acá esta justicia acomodaticia, esta justicia que depende tanto del poder, porque yo les recuerdo que el Consejo de la Magistratura, que tenía una composición muy diferente hasta el 2006, con la reforma que hace la doctora de Kirchner, se politiza muchísimo el Consejo de la Magistratura, lo cual, fíjense ustedes cuántos jueces han sido separados de su cargo por mal funcionamiento. Casi ninguno. A gatas pudimos, a Freiler sacarlo durante el gobierno de Cambiemos, pero el órgano que debería controlar a los jueces está muy politizado. Entonces, también es cierto que a la justicia no ayuda tampoco que tengamos órganos de control, como la OEA, como la CIGEN, como la Auditoría General de la Nación, como la UIF, como la FIP, que no están coordinados entre ellos. Entonces es difícil establecer políticas públicas, construir consensos con los decisores de construir estas políticas que puedan hacer un ataque sistemático a la corrupción y a los hechos de corrupción. Entonces, pasa lo que está pasando hoy, que se quiere seguir sometiendo al Poder Judicial con una reforma judicial inoportuna, por lo pronto, por el momento que está viviendo el país, donde tendríamos que estar todos los órganos de poder siendo convocados por el presidente para construir los consensos necesarios para poder diseñar las políticas públicas necesarias para sacar a la Argentina de este atolladero que tiene. Es inoportuna, es pretenciosa, porque dice que reforma la justicia, pero solo reforma Comodoro Pi, y hace cuantitativamente un aumento no cualitativo, sino cuantitativo de los jueces del interior del país, que si yo los invito a ustedes a ver las estadísticas de las causas que hay en el interior del país, algunos juzgados han tenido 15 causas en todo el año, es decir, no se justifica para nada crear una cámara, no se justifica para nada crear otro juzgado, es como dijo recién Sergio, todos arreglos políticos para conseguir los votos y que los gobernadores puedan nombrar jueces amigos. Entonces dijimos que es inoportuna, dijimos que es pretenciosa, decimos que es cuantitativa y no cualitativa, decimos que es atrasada, porque deberíamos estar a las puertas de que se aplique el Código Procesal Penal
que se aprobó en la época de Cristina Kirchner, en el 2014, y que durante el gobierno de Cambiemos hicimos pruebas pilotos en algunas provincias para ya arrancar en el resto del país de la justicia federal con este sistema que cambia, este código procesal que cambia el sistema de investigación que era en cabeza del juez, el sistema inquisitivo, por el sistema acusatorio que pone la investigación en cabeza del fiscal. Por lo tanto, deberíamos estar nombrando más fiscales que jueces, porque son los que van a llevar adelante el impulso de la acción penal. Y es ilegal, porque la ley de subrogancias prohíbe que se puedan nombrar jueces en juzgados donde antes no ha habido un juez titular. Y el presidente ya dijo, no derogó esa ley, mandó esta reforma y aclaró que va a nombrar 23 jueces subrogantes en juzgados donde antes no hubo nunca antes un juez. Entonces es inoportuna, pretenciosa, atrasada, cuantitativa, equivocada, abusiva por el gasto que va a generar. Son 10.000 millones de pesos que nos va a costar por año en infraestructura y sueldos, después se abaratará un poco, pero no va a ser menos de 6.000 millones por año en sueldos, y triplicó, y esto es muy grave lo que voy a decir, y habla un poco de las instituciones, de lo que también hacía mención Sergio. El viernes pasado en la sesión en el Senado, sesión virtual con la cual nosotros estamos gestionando para que vuelvan a ser presenciales, porque no se pueden, temas que no son de consenso, tratarse virtualmente. El único presencial era Martín Lustó. Cuando Martín Lustó le dice a la presidenta, usted no puede estar mandándonos a votar esta reforma que en los últimos 15 minutos antes de que la votemos acaba de leer 15 minutos de reformas a las cuales nosotros no tuvimos acceso ni las conocemos. No importa, si ustedes igual van a votar en contra, le dijo la vicepresidenta. El respeto a las instituciones es importantísimo, es fundamental, les diría yo, en un país que se quiere llamar republicano. Y lo que ha pasado el otro día en la Cámara de Diputados, que hoy hay un fallo de la justicia que viene muy bien para nuestro argumento, si bien es un fallo por un tema anterior de una diputada, Mónica Frade, que quería sesionar presencialmente, hizo un amparo, en primera instancia se lo rechazaron, y en la Cámara, fallo de hoy de la Cámara, dice, no nos vamos a expedir porque total el protocolo virtual está vencido y usted puede sesionar presencialmente. Es decir, nos está dando la razón, la sesión tendría que haber sido presencial. Y ahí lo importante es darnos cuenta que la justicia, yo ayer en un videíto les decía a los jueces de la Nación, es decir, estén conforme a derecho, pero también conforme a los momentos que vive el país. No podemos tener una justicia que es tiempista, que se toma el tiempo para dar sus fallos cuando le viene en gana a ellos, de acuerdo a cómo va el código electoral. Tenemos que tener jueces probos, independientes, jueces que se animen, jueces que se pongan los pantalones y hagan honor al cargo que ostentan. Entonces, hoy ese fallo garantiza, o mejor dicho, nos sirve de antecedente para citarlo en esta sesión nula que queremos declarar del martes pasado, porque entendemos que al haber vencido el protocolo para sesionar virtualmente, la sesión tendría que haber sido presencial. Y como es el reino del revés, los que estábamos presentes figurábamos ausentes para el presidente de la Cámara, y los que no estaban eran los que daban quórum. Por eso es que más allá del fondo, que estábamos de acuerdo con las leyes a tratar, insisto, y el pueblo del argentino tiene que entender que es importante que respetemos las formas también, porque un reglamento interno es ley para la Cámara. Entonces, si hoy no respetamos el reglamento, mañana no respetamos una ley, después no respetamos un fallo de la justicia, como pasó hace poco en el Senado, y después no respetamos la Constitución. Entonces, no sé si creo que me fui que te hablé un poco de todo, Guillermo, discúlpame. No, nosotros estuvimos, hace un par de años tuvimos un seminario en Miami sobre el tema de la justicia, ¿no? Y lo que quedaba claro es que una cosa es la corrupción cuando la justicia funciona y otra cosa es la corrupción cuando la justicia no funciona. Impunidad. Y me acuerdo que un constitucionalista argentino, Pérez Lenián, que está trabajando en Estados Unidos, planteaba de que en realidad la justicia tiene solamente un problema político, pero que además tiene problemas corporativos que tienen que ver con la misma justicia y que hay una limitación al funcionamiento de los jueces aún dentro de la propia justicia. Y yo creo que vos planteás claramente el tema de lo que tiene que ver la corrupción con la reforma que se intenta hacer ahora, que no tiene ningún tipo de sentido.
Pero me importaba ahora escucharlo a Horacio Lynch sobre el tema de la justicia en general, porque yo creo, estoy muy preocupado por la calidad de la justicia, y estas cifras que te daba respecto a lo que hicimos en Miami eran terribles. La gente no confía en la justicia, no cree en la justicia, no está dispuesta a compartir la probidad, y yo he escuchado a jueces hablar de que ciertos fallos de la justicia que no tienen nada que ver con Comodoro Pi se deben a que ciertos jueces no pueden justificar sus casas. He escuchado decir eso exactamente de un presidente de la Asociación de Magistrados. Horacio, te escuchamos ahora con algún tipo de esperanza de que podamos tener algún tipo de solución respecto a la justicia argentina. Todo tuyo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo a todos. Les agradezco la invitación. Y les voy a trazar un panorama lo más breve posible del tema de la justicia tal como lo veo yo. Lo distingo en dos planos. Uno es el tema general de la justicia, lo que ha estado hablando un poco Marcela, de que es un deterioro que no es de ahora, es un deterioro que viene de hace por lo menos 7 o 8 décadas, que nuestra justicia viene en declinación, en parte porque hemos tenido esa sucesión de gobiernos de facto, de iure, en parte también porque en general no se le dio importancia a la justicia. Nuestros políticos se olvidaron la justicia. Y la gente en general no le interesaba el tema de la justicia. En Estados Unidos hubo un movimiento de reforma judicial que comenzó con una famosa conferencia que era sobre las causas del descontento popular sobre la administración de justicia. Yo lo traduciría a la Argentina como las causas del desinterés popular sobre la administración de justicia. Así que venimos de décadas de declinación que se aceleró en las últimas 3 décadas a partir del gobierno de Menem, y que con los Kirchner ya se elevó a un grado tal que para mí escribí hace unos 5 años un requiem para la justicia. Un requiem que para mí consistía en que el sistema judicial argentino no funcionaba más. Parcialmente algunos tribunales seguían funcionando, entonces, pero como sistema uno no podía decir que la Argentina tenía un sistema judicial confiable, probo, independiente y sin rastro de corrupción, sino todo lo contrario. Esa es la situación que tenemos hasta ahora, y salir de eso es algo que requiere soluciones mucho más importantes, tipo Moncloa, consensos generales, todo eso que por el momento, por supuesto, no están. Ahora, podemos estar mucho peor. Eso ha aparecido en estos días. En estos días que comienzan desde el gobierno de la nueva administración, desde diciembre del año pasado, pero que en realidad comienzan, para mí, en el momento en que se habilitó a Cristina Kirchner a presentarse como vicepresidenta. Cristina Kirchner no tenía idoneidad exigida, estaba una persona que estaba multiprocesada y nunca pudo haber sido aprobada como candidata. A nadie le importó. Había algunas razones políticas que se manejaron que convenía que Cristina figurara, no sé qué es lo que pasó. Pero el día que se la aprobó a Cristina y después el día que Cristina fue elegida, ya sabíamos lo que iba a pasar. No sé por qué hay un gran asombro por todo lo que está pasando. Si ella lo anunció, ya se sabía. Cuando se habló del lawfare y comenzó a amenazar a los jueces, hubo 1000 síntomas. Eso es lo que está pasando en estos días. Esto es tremendo, es decir, vemos que la cosa puede ser mucho peor. No se trata solo de las reformas que se están discutiendo en el Parlamento. Es un absurdo, no es un plan de reforma judicial, es un plan de manipulación. No es una verdadera reforma. Aquí lo que tratan de hacer es como esconder un elefante tirando una manada de elefantes en la ciudad. Están queriendo, los casos que interesan son unos pocos, los tribunales que interesan son unos pocos, pero para disimular cambian toda la justicia del país. Y después se les ha dado cuenta de que esto es un gran negocio, van a nombrar más jueces, compran voluntades en el Congreso, de forma tal de que quizás todo viene bien en ese sentido. Pero al mismo tiempo, el intento va mucho más allá. Apunta a la Corte Suprema, apunta a la Procuración General, que es la que maneja todos los fiscales del país, que ahora va a tener una importancia
mucho más grande que antes, con el sistema acusatorio, y apunta a reformar el Consejo de la Magistratura. Este es el plan que se está haciendo. No es solo el Congreso, inclusive Cristina dijo, esto no es la verdadera reforma judicial en algún momento. No sé qué puede llegar a pasar, veo que hay reacciones, espero que la ciudadanía reacciona. Ya ha pasado aquí en el 2013, cuando con un plan de Cristina, una gran reacción popular, que en definitiva llevó a la justicia a declarar inconstitucional una buena parte de esa reforma. Y los jueces ahora están, como bien dijiste vos, hablaste del espíritu corporativo, los jueces están en contra de esta reforma que se va a judicializar. Pero no sé qué es lo que va a pasar, espero que esto no ocurra. Como vos sabés, yo participo de una institución, una ONG, que fue la primera ONG de América Latina ocupada de la justicia, que se llama FORES. En FORES hemos tomado dos decisiones. En primer lugar, trabajar en una formación de una coalición para oponerse a las reformas, pero no a discutir las reformas y tratar de mejorarlas, oponerse a las reformas in totum, porque falta el elemento sustancial para que pueda hacerse una reforma judicial de la Argentina. Y en segundo lugar, hemos propuesto y hemos organizado una comisión de notables, una comisión que va a actuar en paralelo con la comisión que ha formado el gobierno, que no voy a calificar la calidad de la gente que se ha designado, pero sí les puedo decir que esa comisión está manejada por dos abogados. Uno el de Cristina y otro el de Cristóbal López, que son los que manejan la comisión y están marcando el ritmo. Entonces, nosotros hemos formado una comisión de gente independiente y verdaderos expertos que va a actuar en parangón con la reforma, con la comisión oficial. A futuro, me parece que es un poco prematuro para formarlo. Nuestro país tiene que tranquilizarse. No se puede hacer una reforma en serio con esta reforma, con esta situación. Yo creo que hay, en algún momento pensé que iba a haber gravísimos problemas en la comisión gobernante. Yo creo que dentro del peronismo, la grieta que se marcó en Ezeiza todavía no se ha cerrado, y el peronismo además no puede gobernar sin dinero. O sea que estamos en problemas muy, muy graves. Yo te quiero hacer una pregunta, Horacio. ¿Vos prevés en el futuro algún conflicto entre poderes? ¿Prevés la posibilidad de que el poder judicial tome alguna medida que se contraponga al poder legislativo y que haya un conflicto de poderes? Ya empezaron los amparos. Hay dos acordadas, inéditas, y que en otra situación hubiera dicho que era una barbaridad, pero han existido dos acordadas de dos cámaras nacionales que han dicho que las reformas son inconstitucionales. Te voy a decir una cosa, es difícil que los jueces pierdan un juicio. O sea que yo creo que esto no va a tener muchas posibilidades de prosperar fácilmente. Por lo menos lo que quiere Cristina, que es salir limpia, ilesa y con fallos judiciales que les culpen totalmente. Aquí puede ser que se avance, pero se va a avanzar removiendo al procurador de cualquier forma, intentando modificar la Corte Suprema. Se va a avanzar muy mal y veremos cómo lo toma la ciudadanía y qué reacciones hay. Mira, yo recordaba cuando yo llegué a Estados Unidos, que fue en el año 2000, hubo una reunión, era el momento que se discutía la interrupción de votos por el conflicto entre Gore y Bush. Y me acuerdo que un profesor de Estados Unidos, un profesor americano de Nueva York, vino a la facultad a discutir con nosotros el tema. Criticó fuertemente la decisión de la Corte, pero nadie la puso en duda. Es decir, la Corte era equivocada o no equivocada, la última palabra en determinar la cuestión cuando había un tipo de discusión como esta. Y eso es lo que extraña en Argentina, es decir, el hecho de que no tengamos la confianza en la justicia como para que sea el último árbitro de las discusiones, como debería ser en una democracia. A mí me preocupa mucho el tema de la justicia, creo que es el tema más grave que tenemos.
Pero quería responder un poco también a las preguntas que me están llegando por chat, y todas llegan de gente que no son argentinos, y que coinciden en dos o tres preguntas. Una es, ¿qué puede ocurrir con el peronismo en Argentina? ¿Cuándo en la Argentina podremos desembarazarnos de un sistema como este que nos tiene acondicionados a todos y que nos lleva a este tipo de discusiones? Yo no sé si alguno quiere responder a esto, pero a mí me es muy difícil responderlo pero es una pregunta reiterativa de gente del exterior que pregunta exactamente eso. ¿Cómo manejar el peronismo dentro de la situación argentina? Yo creo, si me permitís, Guillermo, que el tema no es eliminar al peronismo. Dentro del peronismo hay gente muy valiosa. Hay un peronismo republicano, pequeño si querés, pero que muchos de ellos se han sumado en su momento a Cambiemos, por ejemplo Eduardo Amadeo, por ejemplo Toti Flores, por ejemplo Cristian Ritondo, Diego Santilli, hay mucha gente que viene del peronismo dentro del PRO. Entonces lo que hay que desarticular es esta manera que tiene el peronismo de gobernar, y yo tengo mucha esperanza, y te digo por qué. Porque en el 2011 Cristina Kirchner ganó por el 54% de los votos. El segundo fue Wiener, que sacó el 16% de los votos, casi 40 puntos de diferencia. El año pasado, con todas las dificultades que tuvo Cambiemos para poder dar respuestas a un problema económico de inflación creciente, y con dificultades propias de un gobierno que estaba de salida, el 41% de los argentinos siguió apoyando. Y no es que fueran fanáticos de Macri, ni mucho menos. Es porque era una ciudadanía que reaccionó. Es decir, cambió la cultura en Argentina, la tolerancia a la corrupción cambió muchísimo. En el 2011 fue una cosa, y por eso fue porque fue el que se vayan todos el que vamos por todo de Cristina. Y en el 2019, con todas las dificultades de Cambiemos, así toda la gente apoyó. Y ganaron por muy poquito. Hoy, la Cámara de Diputados tiene las fuerzas equilibradas. Vos fíjate que en la sesión del martes había apenas pudieron conseguir el quórum. Apenas pudieron conseguir el quórum. Eran 130 al principio. Después terminaron 132 cuando fueron más. Es decir, está muy equilibrada. Cambiemos tiene 116 diputados. Y entonces yo creo que es necesario, no que se vayan todos, sino que se metan todos. Yo siempre le digo a la gente, nosotros tenemos un país maravilloso, sin conflictos religiosos, sin conflictos raciales, sin problemas fronterizos, con buenos climas, con buenas tierras, con todavía un bono demográfico, con todavía educación de calidad superior que hace que vengan latinoamericanos a estudiar a Argentina. Entonces lo que hace falta es que dejemos de estar en el sillón de nuestra casa con el control remoto insultando al televisor y ver cómo nos involucramos para dar vuelta a esto. Yo creo que con más participación ciudadana, con órganos de control que realmente funcionen de manera independiente, con participación ciudadana en las tomas de decisiones con mayor transparencia, tenemos que ir acercándonos a esta república que queremos, que tenemos que defender, que tenemos que soñar, porque hoy hemos recuperado la democracia, pero no hemos consolidado la república en su totalidad. Y yo creo que ahí el peronismo no le va a quedar otra que irse acomodando a las nuevas pretensiones que tiene una Argentina que ya no tiene la tolerancia a la corrupción que tuvo antes. Ya no es la Argentina que en el 95 Menem sacó más votos que en el 89, pese a que ya se sabía lo del diputrucho, lo de roban para la corona y todo. Ya no están los niveles de tolerancia a la corrupción, y yo creo que el pueblo argentino ha madurado y va a ir hacia eso. Sí, o sea que creo que uno de los problemas que tenemos en Argentina es que creemos que los problemas son nuestros específicamente y no vemos lo que pasa en el resto del mundo. Es como si estuviéramos aislados, si tuviéramos problemas específicos que no tienen que ver con el resto del mundo. Y a mí me asombra, por ejemplo, que cuando uno mira las cifras de la democracia del resto del mundo, el 64% del votante en el mundo vota contra alguien y no a favor de alguien. Es decir, como un rechazo al sistema político donde la gente no está conforme. Y Maramú decía hace poco que el hecho de que la gente salga a la calle no a reclamar un cambio de política, sino un cambio de cosas muy concretas como el tema de la corrupción, son cosas que son alentadoras. Es decir, lo que ocurre es que el panorama es tan agobiante y todos los días ves donde la gente que te dice que ocupar tierras es un problema de habitabilidad, donde hay gente que se defiende, la falta de Estado que tenemos en Argentina es una cosa que te preocupa. Yo creo que tenés razón.
si pudiéramos rescatar un peronismo republicano, que hay muchísima gente que está en ese tipo de cosas, podríamos tener muchas mejor expectativas para poder tener un país mucho más serio del que estamos sufriendo ahora. Yo les agradezco muchísimo a todos, me he quedado con algún par de preguntas del extranjero que están preocupados específicamente por eso. Creo que hemos tenido un panorama de, por lo menos, de preguntarnos Quo Vadis Argentina, y esperamos reproducirlo en otros países que tienen dificultades diferentes a las nuestras, pero que en el fondo podíamos llevar a ver que la problemática es común en todo el resto del mundo. Les agradezco muchísimo a todos, espero que podamos juntarnos otra vez y seguir discutiendo sobre la Argentina, y les agradezco nuevamente a todos y a los que nos han escuchado y nos han acompañado en esta emergencia. Muchas gracias a todos.